¿Qué tal, amigos del Despertador? Nos encontramos aquí en el Museo de Ciudad del Carmen con el historiador Pastor Manuel Formoso Castillo, quien nos va a dar una explicación de las maravillas que se pueden encontrar aquí en Ciudad del Carmen, porque Carmen ha sido una isla bendecida, una isla donde la historia ha sido clave, donde los hechos ocurridos acá se han desarrollado de tal forma que han marcado el destino del estado de Campeche y la península de Yucatán. Hablamos de historia de piratas, hablamos de historia del pueblo maya, la historia del petróleo, del camarón. Carmen es una isla que ha pasado a formar una parte integral de la historia del sureste mexicano. ¿Qué tal? ¿Nos puede expresar un poquito de lo que podemos encontrar aquí en el museo? Pues muchas gracias por la entrevista. Primero aclarar, no soy historiador. Para mí la palabra historiador implica muchos compromisos, ¿no? Y además cubrir ciertos requisitos para poderse llamar como tal. Yo me considero un compilador de la historia, ¿ok? Un compilador de todo aquello que nos involucra en el aspecto cultural, en lo que se refiere a nuestras raíces culturales, históricas, costumbres también. A hablar de las situaciones icónicas de la ciudad que nos pueden representar un aspecto cultural idóneo, pues podríamos hablar de muchísimas cosas referente a la isla en general. Pero ya que estamos aquí en uno de los edificios históricos por excelencia, como es el Museo Victoriano Nieves Céspedes, sí podría decir que tendríamos mucha tela de dónde cortar porque pues hemos tenido la oportunidad de compartir con verdaderos historiadores locales, los que sí son historiadores, ¿verdad? El pan y la sal en cuanto a documentos y detalles importantísimos acerca de la historia del Carmen, especialmente de nuestro museo. Nuestro museo que, bueno, funciona como tal a partir de 1997, en 1992-93, unos 2-3 años antes apenas se tenía la idea cuando el ingeniero Jorge Salomón Azar García era gobernador del estado de Campeche y en el ayuntamiento de Carmen pues se tiene la necesidad de buscar un lugar idóneo para poder proyectar todos los detalles culturales e históricos de nuestra ciudad. Necesitábamos un sitio idóneo para ello. Y en ese momento este edificio era un edificio tanto cuanto en el abandono, ¿no? Este edificio que vemos aquí pues no se diseñó como museo tal como lo conocemos hoy, sino que fue en su principio un hospital para pobres. Ese fue su diseño original. Este lugar está lleno de historias, incluso su historia apasionante empieza precisamente desde los inicios de su construcción, que se inicia precisamente también por las aportaciones económicas de el señor Victoriano Nieves Céspedes. ¿Quién fue don Victoriano Nieves Céspedes? Pues fue una persona muy querida por la población de aquellos entonces. Estamos hablando prácticamente de la mitad del siglo XIX. Y en el transcurrir de esa segunda mitad de ese siglo, pues se suscitaron muchísimas cosas. Había un hospital ya que se llamaba San Juan de Dios, que estaba precisamente entre las confluencias de las calles Victoria con Terán. Recuerdan ustedes que en aquella época las calles no tenían nomenclatura. Haga de cuenta entonces que lo que hoy conocemos como la calle 31, justamente donde está la fuente universitaria, entre los bancos y un comercio local, ahí hay una fuente universitaria, ahí estuvo por primera ocasión el hospital para pobres y se llamaba San Juan de Dios. La calle 28, que es la transversal, se conocía como calle Victoria. Y la calle 31 también, que hace cruzamiento con esa calle hoy 28, se llamaba la calle Terán. El hospital ya era obsoleto, incapaz de poder solventar las necesidades médicas de la población de entonces. Por eso se ve el ayuntamiento en la necesidad de buscar un sitio idóneo para construir un hospital para pobres. No se contaba con nada, salvo con 10-12 mil pesos oro que precisamente don Victoriano Nieves Céspedes había aportado al municipio para la reparación de algunas calles. En aquellos tiempos las calles eran de arena, donde solamente circulaban carrozas, o sea, carretas de caballos jaladas por mulas y bueno, las calles estaban destrozadas, llenas de hoyanco, baches y todo. Se aporta ese dinero por parte de don Victoriano y es el que utiliza el gobierno municipal de entonces para utilizarlo. Primero que nada, en la compra de este terreno, porque no le pertenecía al municipio, ni siquiera al Estado. Le pertenecía a un par de hermanos de origen francés, los hermanos Francisco y Benito Anizán, que en aquellos tiempos ellos eran encargados del control de cerca de 11 puentes de madera
en las que atracaban los barcos de vapor o de vela, vamos a llamarlas así, grandes embarcaciones que venían de Europa trayendo mucha mercancía a la isla. Es una isla que en ese momento, comercialmente hablando, estaba en boga. Se traslada esta necesidad al Congreso del Estado. El Congreso del Estado habla con los hermanos Sanizán y estos, sin ningún problema, aceptan vender el terreno. Con ese dinero, los 12,000 pesos que tenía ya el ayuntamiento, se utiliza y solamente sirve para, ahora sí que acomodar el terreno, ¿no? Un terreno que mucho antes había sido un panteón para la población inglesa que vivía en la isla. Los ingleses, como los franceses, como los italianos, muchos europeos, muchas familias europeas vivían en la isla. Y en el caso de los ingleses, pues se puede evidenciar aquí algunas construcciones que ellos dejaron en las primeras familias aquí en el centro histórico de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Los ingleses con esa forma de hacer ese estilo que conocemos todos, muy especiales ellos, ¿no? Como que pareciera que el planeta les ha quedado chiquito, sin ofender a los ingleses, por supuesto, ¿no? Pero aquellos de aquel tiempo, querían un panteón para ellos mismos, querían un lugar para ser sepultados lejos de la población, no querían ellos un roce con la población local, vaya con los carmelitas. Entonces deciden hablar con el ayuntamiento de aquel entonces y les venden este terreno y ellos aquí empiezan a hacer su panteón. Aquí no aceptaban ni protestantes y mucho menos católicos, solamente tenían que ser de las familias inglesas que fueron sepultados aquí. Cuando ya en el punto que llegamos, en que se adquieren estas tierras, y empieza el ayuntamiento a acomodar todo, todavía se encuentran algunos vestigios de algunas tumbas, ¿no? Monte, palmeras, fauna y flora del lugar, ¿no? Se aplana el lugar y solamente queda así porque se acaba el dinero. ¿Qué hacen? De nuevo acuden con don Victoriano Nieves y él dona otra cantidad que solo sirve para hacer o colocar la primera piedra, hacer la inauguración de la colocación de la primera piedra, porque ni siquiera la primera barda se levanta. Entonces, en la parafernalia de la invitación con las autoridades del Estado y todo esa ceremonia, pues ahí se va el dinero, ¿no? Y se acaba el dinero y no se construye absolutamente nada. Todavía quedaba el terreno como tal, pero ya conocían el camino. Regresan a las oficinas de don Victoriano y él hace otra aportación con la cual ellos empiezan a construir ya las primeras barras o paredes de este edificio. Edificio que tristemente don Victoriano nunca llegó a ver, porque él muere en 1855. Si observamos la parte frontal de este edificio, vamos a encontrar dos fechas en el escudo superior. En la parte central del escudo superior tiene dos fechas, 1983 y 1911. 1983, que es la fecha en que se inaugura, se coloca la primera piedra y ahí queda. Y hasta 1911 es que se empieza a construir ya con un dinero que había dejado don Victoriano, porque recordemos que muere en 1855. Así se construye este lugar que empezó a ser como un hospital. Se empezaron a atender a las personas y ya fue, pues vaya, una especie de oxígeno para la necesidad de la población, porque pues al menos si no tenían tantos insumos médicos, sí tenían un espacio pues más cómodo, ya no estaban tan hacinados como en el antiguo Hospital San Juan de Dios. Y prácticamente esa es la historia del museo. ¿Qué vemos aquí? Recibimos muchos visitantes. En la actualidad recibimos gente de Canadá, recibimos gente de Washington, recibimos mucha gente de Tabasco, de varias partes de la República Mexicana, de Europa, también de Alemania. En todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de convivir y compartir con ellos toda la estructura cultural y raíces históricas que tenemos en Carmen. Recuerden que Carmen tuvo 5 épocas económicas muy importantes que impulsaron eso precisamente, la economía de Carmen, que fue empezando con el palo de tinte, en ese orden, ¿no? El palo de tinte, luego fue la época chiclera, luego vino la época del coco o la época del cocotero, luego vino la época del camarón, y finalmente la del petróleo, ¿no? Ahora parece ser que estamos regresando a la época del turismo porque el petróleo como que ya está dando sus últimos alientos. Pero aquí, ¿qué encontramos? Encontramos una variedad de vestigios, por ejemplo, de los primeros asentamientos mayas chontales. En una región que se llama El Tigre, una región maya chontal por excelencia que pertenece al municipio de Carmen, los arqueólogos excavan y encuentran un sinnúmero de objetos y vasijas, además de estatuillas y partes de cerámica que ellos mismos empiezan a catalogar,
a detallar el año en que fueron hechas, fabricadas, y datan desde el 250 al 300 de nuestra era. O sea, que muchas de las piezas que aquí vemos en el museo datan de esa época, son originales. Hay muchas que son imitaciones, ¿no? Pero en su gran mayoría son originales. ¿Qué sucede? Esto nos habla precisamente de los primeros exploradores mayas. Los mayas eran exploradores por excelencia, eran grandes cazadores, muy buenos agricultores, pero sobre todo grandes matemáticos y astrólogos. Gracias a los mayas, acuérdense ustedes que nosotros pudimos dominar el cero. Ellos fueron los inventores del cero. Ellos ya conocían los movimientos de los astros, del sol, de la luna, incluso de los planetas, solo que no sabían que eran planetas, ¿no? Pero gracias, por ejemplo, los mayas tenían 3 dioses principales, que era Cuculcán, la serpiente emplumada. Luego hablamos del dios del sol y luego el maíz que es la semilla de donde surge el ser humano. La naturaleza del ser humano es el maíz, ¿no? Ahora, el dios del sol. El sol para ellos era, vital para la sociedad maya. ¿Por qué? Porque gracias al sol, esos tiempos cíclicos que les proporcionaba el movimiento del sol alrededor del planeta, les indicaba cuándo era el tiempo exacto para dar la tierra y sembrar, el tiempo exacto para cosechar, el tiempo exacto en que venían las lluvias también, y todo lo que el sol les indicaba, originaron que finalmente ellos hicieran un calendario, el famosísimo calendario maya, que gracias en buena parte al dios del sol, ellos estructuran y tiene como fecha final el año 2012. Ese año fatídico que el mundo entero pues se alertó y dijo se acaba el mundo. No, lo que los mayas querían decir es que se acababa un ciclo y comenzaba otro. Claro que pues, aquellos que piensan de una forma oscura, ¿no? Pensaron que el planeta iba a destruirse, pero nada que ver. Y además de eso podemos encontrar un sinnúmero de oportunidades aquí en nuestro museo, porque constantemente, yo siempre he dicho, en esta administración es cuando más he visto yo actividades del museo, actividades culturales, en la que la gente ya empieza a participar en demasía, porque se han hecho muchos eventos culturales, he sido testigo de muchos eventos culturales, pero la gente no llega. Actividades que han sido realmente muy bien aceptadas por la población, lo podemos observar en las evidencias fotográficas y videos que se toman precisamente en los eventos que se organizan del propio museo, porque también el museo es alquilado por externos y también hacen eventos culturales, pero dentro del propio museo se están haciendo un montón de actividades que realmente la población disfruta. Y eso nos habla realmente de la gran necesidad de la gente por asistir a los eventos culturales. Cuando el visitante llega al museo va a encontrar cerca de 5 salas de exhibición. Primeramente tenemos la exposición de los asentamientos mayas chontales, luego nos vamos a la era o época de los piratas. Vamos unos 400 años aproximadamente antes de que los mayas pisaran tierra carmelita, llegan los piratas. Y gracias precisamente a este encuentro o a esta batalla, vamos a llamarle así, que ocurre un 15 de julio de 1517 y que son expulsados por don Alonso Felipe de Andrade, quien además tristemente muere en batalla, ¿no? Es que se le otorga el nombre de Carmen a nuestra isla, porque hasta ese momento se llamaba Isla de Tris o de Términos, porque pensaban que ya más acá no había absolutamente nada, que la península de Yucatán llegaba hasta donde era el final del macizo continental, que estamos hablando de Isla Guada, ¿no? Pero ya para acá ya no había nada. Entonces los mayas exploran, cruzan en canoas y exploran, conocen el lugar y ven que era apto para todo ese tipo de desarrollo económico que ellos ya traían en mente. Esta sala de piratas no solamente muestra mucha información acerca del asentamiento de ellos en la isla, que llegaron precisamente por 2 cosas. Primero, para encontrar un refugio, un escondite, ¿ok? de sus batallas que sostenían precisamente con otros piratas en la lucha constante y eterna, ¿no? por robarse los valores que iban en otras embarcaciones con destino a Europa. Ellos buscaban un refugio donde venir, llegar, traer sus embarcaciones, restaurarlas, en fin. Pero encuentran aquí algo mucho más valioso que quizá, pienso yo, de todo lo que se habían robado durante todo ese tiempo. Una gran extensión selvática de palo de tinte.
palo de tinte que ellos mismos encuentran ese tesoro y empiezan ellos a explotarlo, a mandarlo a Europa. Y hay una historia detrás fascinante acerca de eso, hasta que son expulsados por don Alonso Felipe de Andrade, que también conlleva en sí mismo otra historia apasionante de la historia del Carmen, ¿no? Y también podemos observar alrededor de 5, 7 a 10 cañones totalmente de hierro, de la época del siglo XVI, del siglo XVII, y que fueron encontrados precisamente aquí en la isla. Ningún cañón que tenemos de los que tenemos aquí han sido donados por ningún otro estado. Todos fueron encontrados aquí. Llegó un punto en que, por ejemplo, a mitad del siglo pasado, 1940-50, ¿no? Abrías un pozo en el patio de tu casa y al escarbar, ¡pum!, tu herramienta chocaba con el hierro de un cañón y ya lo sacabas. Eran tantos los cañones que se encontraban que ¿qué hacía la gente con esos cañones? Recordemos que las calles eran de tierra, las carretas frecuentemente circulaban por las calles, las casas que estaban en las confluencias de las calles, en las esquinas, comúnmente eran lesionadas, vamos a llamarle así, o destruidas por las ruedas de las carretas al dar la vuelta, ¿no? Entonces agarraban ellos 3 cañones y los enterraban en la esquina de su casa con la parte larga hacia abajo, y la parte trasera del cañón hacia arriba, hacían un triángulo de cañones y ya protegían su casa, pasaban las carretas y las llantas o las ruedas topaban con esos cañones. Y todo eso lo podemos observar aquí en esta parte del museo. También nos hablan acerca de la sala de los valles y los ríos, donde podemos encontrar también una marqueta original de chicle de la época. Una marqueta de chicle con algunas herramientas, pinchos, cantimploras, machetes morunos, que un auténtico chiclero nos donó junto con un cayuco, que él también, cuando se entera que era para exhibir en un museo, sin ningún problema y sin condiciones lo dona al museo, y ahí lo tenemos. Un señor que ya debió haber ya fallecido, ¿no? Porque ya era mayor cuando se le visita, y estas 5 personas que fueron comisionadas por el ayuntamiento de la época para buscar cosas para el contenido del museo, pues lo entrevistan, y ya era mayor, cerca de 71 años, nos dice uno de sus... Me da la curiosidad lo que mencionó de último, que hubo como un programa, una odisea que todos los que trabajaron en ese momento en la inauguración del museo enfrentaron para buscar las piezas idóneas para exhibir. Sí, mire, en esa época, a raíz de vamos a llamarle así, de una reunión que hubieron de 5 personas, entre ellas autoridades del ayuntamiento, se hace una reunión y en la cual se eligen a 5 personas. El propósito era ya la idea de hacer un museo. Estoy hablando entre 1992-93. Estas personas tienen la consigna de recorrer todo lo que era el área de la zona de Carmen y algunas partes de Campeche también, para encontrar elementos que fueran idóneos y sirvieran para exhibirse en el museo, que hablaran precisamente de nuestras raíces culturales, de nuestras costumbres, de todo lo que, la historia de nosotros mismos. Y se dan a la tarea de encontrar muchísimas cosas, entre ellos empezando por los vestigios mayas, que los mismos arqueólogos, incluso la capital del estado también dona. Habían ya algunas piezas mayas que estaban en cartones durante mucho tiempo en la antigua Casa de la Cultura. Ahí durmieron el sueño de los justos durante muchos años, hasta que son nuevamente investigadas, restauradas y seleccionadas y traídas aquí al museo. Hay, entre otras cosas, elementos que hablan sobre la pesca, hablan sobre las costumbres de la isla, sobre, por ejemplo, los primeros barrios antiguos de la ciudad. Hay mucha información, y especialmente a mí me da mucho gusto porque el sitio es utilizado por las escuelas de enseñanza del kinder. Vienen las maestras con los grupos de niños y pueden interactuar incluso en la sala de piratas, también en la sala de los montes y los ríos. Hay como una especie de juegos profesamente elaborados para que ellos puedan interactuar de forma directa, ¿no? Y hacer juegos y ese tipo de cosas. También de nuestras compañeras del museo, que son expertas precisamente en la invención. No sé cómo la hacen, pero inventan muchos juegos, muchas cosas maravillosas con las cuales los niños interactúan. Porque si algo tiene este lugar, es la pasión por lo que se hace. Todos los que aquí laboramos ya entendimos algo muy importante, que este lugar es un lugar maravilloso, y que el trabajar aquí no es un trabajo, realmente no es un trabajo, es una delicia trabajar aquí.
en un museo como trabajar en un teatro también, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que muchos quisieran tener el trabajo que nosotros por bendición tenemos, ¿no? Pero en sí esa es realmente la historia de nuestro museo y nos da mucho gusto formar parte de este equipo y ser también parte de la historia porque nos obliga a estudiar, a prepararnos de manera constante para estar frescos en la memoria con todo eso que los visitantes quieren conocer. Pues amigos del Despertador, ya lo escucharon. Desde el Museo de Ciudad del Carmen los invitamos a visitar esta isla maravillosa, a conocer su historia, a conocer la cultura. Aquí en el museo va a tener buenas manos. Las compañeras, el compañero de aquí van a recibirlos con todos los brazos abiertos para que todos los que vengan a visitarnos de Cancún, Playa del Carmen, Mérida, Ciudad de México e incluso del extranjero puedan conocer y llevarse algo agradable, un recuerdo agradable a sus casas. Pues muchísimas gracias, realmente me da mucho gusto que este tipo de entrevistas se haga porque no se busca el protagonismo, se busca difundir lo que con orgullo y con amor nosotros trabajamos día con día y nada nos agrada más que recibir un visitante y que salga con una sonrisa en los labios después de disfrutar pues, de este espacio que pues, realmente invita al solaz esparcimiento, leyendo un libro, disfrutando un buen café. En la tranquilidad y la paz de este lugar realmente se puede disfrutar todo el día, todo el día. Muchas gracias. Muchos saludos.